Buenas tardes, amados hermanos y amigos que en esta hora nos están siguiendo en esta transmisión. Hoy es domingo 4 de octubre del 2020 y damos muchas gracias al Señor por habernos permitido llegar hasta este último trimestre del año. Estamos saliendo ya el año por la gracia del Señor. Y el día de hoy nos unimos en adoración, en alabanza a nuestro Padre Celestial, quien merece toda la gloria, honra y alabanza. Vamos a iniciar nuestro culto en este momento entonando un precioso canto que lleva por título Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Yació el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. El tuyo soy, el mío es Él, pues con su sangre me compró. Desde nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán, Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún afán que Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, de su poder me sostendré. Nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Los que hemos confiado en Cristo estamos seguros en la mano de nuestro Señor y Salvador. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 11, 13 al 20. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti,
y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Oremos para ofrecer nuestro culto al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu gran amor y misericordia que tú nos concedes un día más de vida en tu presencia. Queremos en esta tarde darte la gloria y la alabanza que solamente tú mereces, rendirte el tributo y la adoración a tu nombre. Rogamos, Señor, que por los méritos de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, nuestra adoración y alabanza llegue delante de tu presencia como una ofrenda de olor grato delante de ti, como el incienso de la mañana. Glorifícate en este lugar y en cada hogar en esta hora, Padre Santo. Toma nuestras vidas y permite, oh Dios, Espíritu Santo, que podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Toma nuestros corazones, nuestros labios, nuestra mente y todo nuestro ser. Glorifícate en nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Vamos a entonar dos preciosos himnos. El primero de ellos es de John Newton, un himno clásico que se llama Sublime Gracia. Alabemos al Señor con este canto. Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Como la oveja perdida, allí el Señor Jesucristo nos encontró, nos levantó, nos sanó y nos atrajo al redil, y por eso honramos y glorificamos el nombre del Señor. Hermosa composición, repito, de John Newton en 1779.
Y el siguiente canto, el siguiente himno que vamos a entonar también es un himno precioso de William Cowper, allá por 1771, y lleva por nombre Hay una fuente. Vamos a entonar este hermoso himno, no lo tenemos en el himnario presbiteriano, pero vamos a seguirlo en la pantalla y lo vamos a cantar con mucho gozo para la gloria del Señor. Esa fuente preciosa, esa fuente carmesí, se formó con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y en esa preciosa fuente es donde podemos lavar nuestros pecados, es donde podemos encontrar la vida eterna, la salvación, a través de la muerte, del sacrificio de Cristo por nosotros. Gloria al Señor por ello. Vamos a tener nuestra lectura del Nuevo Testamento en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y versículos 8 al 12. Repito, Mateo 3, del 8 al 12. Y vamos a hacer esta
lectura. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bien, tenemos el momento de la proclamación de la palabra del Señor con nuestro tema Imágenes del Dolor, y vamos a pedir la dirección, la iluminación del Espíritu Santo en la meditación de su palabra. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas de poder acercarnos a ti ahora para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a tu pueblo y permitas que tu santa y bendita palabra cumpla el propósito para el cual has enviado. Con toda seguridad esta palabra, este mensaje que hoy vamos a recibir, tiene el propósito de fortalecer la fe, de edificarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de desafiarnos, Señor, a una vida de entrega, de consagración y de servicio a ti. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, para que tú la moldees conforme a tu voluntad y que uses tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor, solo como instrumento y portavoz tuyo, para que con fidelidad transmita el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Te lo suplicamos humildemente en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con esta serie de temas, cómo responder a la adversidad. Ya vamos en la sexta parte, y no dudo, hermanos, que la palabra del Señor ha sido edificante, ha estado fortaleciendo nuestra vida y sobre todo que nos ha estado ilustrando, nos ha estado enseñando respecto a cuál debe ser la actitud del creyente, de la iglesia, frente a la adversidad. Cuando Dios ha permitido que durante este tiempo, durante esta época, en este año precisamente, hayamos atravesado por esta contingencia, y miren, ya estamos casi a finales de año, es el último trimestre del 2020, pero gracias a Dios que por su misericordia estamos llegando hasta este punto. Dios nos ha ayudado, protegido, guardado y sostenido. Y su palabra sigue iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para saber cómo afrontar la adversidad, cómo salir airosos, victoriosos, y que ésta redunde para nuestro bien, para nuestro beneficio, como dijo el apóstol Pablo, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y yo quisiera retomar un tema que dejamos por allí pendiente hace algunos 2 o 3 domingos, que es de imágenes del dolor. Ustedes recordarán que hablamos de que en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una serie de imágenes que se utilizan o metáforas que se utilizan para hablar acerca del dolor, para describir el sufrimiento a través de cuadros, a través de imágenes. Comentamos 3 de ellas. Recordarán anteriormente la imagen o la metáfora de la milicia. Se compara la tribulación, el sufrimiento, como una lucha, como una guerra. El apóstol Pablo utilizó esa metáfora favorita en sus escritos de la milicia. Hablamos también acerca de la tormenta, es otra de las figuras también muy usadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para hablar del sufrimiento, para hablar de la adversidad como una tormenta. Cuando decimos es que estoy pasando por la tormenta, ya sabemos todos que se trata de problemas, se trata de sufrimiento, de dificultades.
Y la última de las metáforas que mencionamos fue la del crisol, también utilizada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, acerca del fuego que viene en la vida de una persona. Estamos hablando de tribulación. Pero hay una que yo quisiera que tomemos hoy y podamos hablar acerca de esta imagen que encontramos también en toda la Biblia, repito, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para hablar de la tribulación, y es la metáfora de la cosecha. Y es una cosecha, una figura, que es muy rica en contenido, en enseñanza. Por eso me voy a detener solamente en esta sola figura. La cosecha, bueno, es una figura tomada precisamente imágenes de la vida agrícola que son aplicadas al tema del sufrimiento. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 3, al inicio de este evangelio, Juan el Bautista, cuando inició su ministerio y para presentar a nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Juan Bautista fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a preparar el camino del Señor, el camino del Mesías, como fue anunciado en el Antiguo Testamento. Pero refiriéndose a Cristo, él hizo un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que en su mano, Él venía a trillar, ¿verdad? A trillar, y que su aventador está en su mano. Y también dijo de Cristo que Él limpiará su era, o sea, el terreno, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Estas imágenes, repito, tomadas de la vida agrícola, hablan precisamente del juicio de Dios. Bueno, primeramente nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo hace 2000 años a dar su vida por nosotros y la dio y murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero implícitamente a esto, la venida del Señor también será una venida de juicio. Es decir, en su segunda venida el Señor vendrá a juzgar. Y estas imágenes precisamente hablan de ese juicio de Dios, como cuando se trilla el trigo, cuando se azota el trigo para sacar el grano bueno. Dice que también Él va a limpiar su era, el terreno donde está sembrado el trigo, va a recogerlo en su granero. Está hablando de apartar a los suyos, a su pueblo, a los que creen en Él, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Imágenes de juicio tomadas precisamente de la vida agrícola. Pero también vamos a encontrar en estas mismas imágenes que las dificultades de la vida se comparan a un proceso de criba. Los que están relacionados con el campo, con la agricultura, saben a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? El grano se tiene que cribar para separar lo que es el grano bueno de lo que no sirve, de la paja. Entonces se pasa por un proceso de criba. Nosotros hemos visto cómo en algunas partes, en algunos lugares, se pone el grano, ¿verdad?, en una especie como de tela, y se va ahí azotando hasta que quede el grano completamente limpio. Es un proceso de criba. ¿Qué implica eso? Bueno, implica precisamente la separación del grano útil de la paja que no sirve. La paja se retira, se quema porque no sirve, y el grano bueno será utilizado para los alimentos. Esta imagen precisamente recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, cuando le dijo a Pedro, previniendo
el tiempo de prueba que vendría sobre él, le dijo nuestro Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Vean ustedes, allí está precisamente la comparación. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El trigo es azotado para separar el trigo o la paja del trigo. Una de las lecciones importantes que encontramos en esta metáfora de la vida agrícola y que nos enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es que recogemos lo que sembramos. Esa es una ley. Recogemos que lo sembramos, es una ley natural que tiene una aplicación espiritual de acuerdo con la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, en esa prueba por la que Dios permitió que Job atravesara, uno de los amigos de Job que llegaron hasta donde él estaba para acompañarlo en su dolor y para consolarlo, le dijo a Job, mencionó este principio y le dijo: como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Lo que estaba diciendo Elifaz es que, bueno, yo conozco esta realidad, ¿verdad? Que los que aran iniquidad y siembran la injuria, eso es lo que van a cosechar. Hay un proverbio popular que dice que el que siembra vientos cosechará tempestades. Y esa es una realidad. Lo que se siembra, en algún momento dado se va a cosechar. Lo bueno o lo malo, ¿verdad? Indistintamente se va a cosechar según lo que sembremos. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento, siguiendo esta idea, dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, del 7 al 8. Y repito, es una ley natural. Si tú siembras grano bueno, eso es lo que vas a cosechar algún día. No podemos esperar cosechar otra cosa que lo que estamos sembrando. Tú siembras maíz o siembras frijol, vas a cosechar maíz, vas a cosechar frijol, pero si siembras otra cosa, también vas a sembrar en la medida de lo que coseches. Pero hay una cosa también interesante. No solo recogemos en proporción no solo recogemos lo que sembramos, sino que también recogemos en proporción a lo que sembramos. Por eso Pablo dijo más adelante a los hermanos de la iglesia de Corinto, hablando precisamente de la obra del Señor, dijo así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, cosechamos en proporción a lo que sembramos. No puede esperar a alguien sembrar poco y cosechar mucho, ¿no? ¿Verdad? El que siembra poco, poco va a cosechar. El que siembra mucho, el que siembra abundante, abundante también cosechará. Entonces, vamos a cosechar lo que sembremos, pero también en proporción a lo que sembremos. Esa es una ley. Ahora, una de las realidades que nos enseña la vida natural y también la palabra del Señor, es que puede ser que la cosecha no venga inmediatamente, hermanos, pero sí podemos tener la seguridad de que vendrá. Nuestro Señor habrá de cuidar de que las semillas que sembremos den fruto en su tiempo. Por eso dijo Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia allá en el Nuevo Testamento, que deberían esforzarse, deberían de continuar haciendo el bien. Les dijo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una de las cosas en las cuales debemos invertir nuestra vida y nuestro tiempo, amados hermanos, es en hacer el bien. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Los creyentes, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer el bien. Obras que glorifiquen el nombre del Señor, obras que beneficien a nuestro prójimo, pero no cansarnos, dice, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos si no desmayamos. Es a veces, hermanos, podemos en algunas ocasiones perder la paciencia
cansarnos, podemos desfallecer en la obra del Señor, pero miren ustedes aquí la recomendación, el estímulo de las palabras del apóstol Pablo a estos hermanos, que les está diciendo que tengan la seguridad, la certeza de que va a llegar el momento de que habrán de cosechar, porque Dios cuidará y hará que las semillas que sembremos den fruto. Como repito, biológicamente hablando, tú siembras una semilla, a lo mejor tarde poco tiempo, mediano tiempo o mucho tiempo, pero tengan la seguridad de que esa semilla va a dar fruto, así como lo que sembremos en esta vida. Sea bueno o sea malo, tarde o temprano segaremos lo que estemos sembrando. Pero miren, encontramos también que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, utilizó la misma figura para enseñar un tremendo principio. Dijo nuestro Señor allá en el Evangelio según San Juan capítulo 12, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué tremenda enseñanza encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tomando precisamente esta figura de la agricultura. ¿De qué estaba hablando nuestro Señor? Bueno, el Señor estaba hablando precisamente de su propio sufrimiento y de su muerte. A veces utilizamos estas palabras de Jesús para hablar de la vida del creyente, pero en realidad Él estaba hablando de su propio sufrimiento, de su propia muerte. Es decir, Él era esa semilla que debía ser enterrada y destruida, pero que al fin daría fruto en abundancia para la gloria de Dios y para la salvación de muchos. Por eso el Señor Jesucristo mencionó que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, dijo nuestro Señor. Y saben una cosa, queridos hermanos y amigos que en esta hora nos están acompañando, en realidad nuestro Señor Jesucristo no fue enterrado, Él fue plantado. Fíjese bien, Él fue plantado. Hay una gran diferencia entre enterrar y plantar. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Yo recuerdo aquí una anécdota, ¿verdad?, que viene al caso ahorita comentarla. Allá en mis tiempos de juventud, pues tenía yo algunos conocidos, ¿verdad? Yo no participaba de ellos, pero eran alcohólicos y formaban una agrupación de 6 o 7 personas que se dedicaban a tomar. Y bueno, después de algún tiempo, pasando uno de ellos por allí, le pregunté, oye, ¿y fulano de tal, qué pasó con él? Le dije, ya tiene tiempo que no lo he visto. Dice, no, dice, ya lo llevamos a sembrar. Ya lo fuimos a sembrar. Hay una gran diferencia entre enterrar y plantar. ¿Por qué viene a enterrarse a sí mismo a este lugar ignorado? Le preguntaron a un misionero y él respondió, no me he enterrado a mí mismo, contestó el misionero, he sido plantado. Fíjese, nuestro sufrimiento y el sufrimiento de muchos en la Biblia, en las Escrituras y en la historia de la cristiandad, en la historia de la iglesia, nuestro sufrimiento es una parte de la obra de plantar de Dios y aceptar por fe que Él puede hacer que nuestra experiencia de sufrimiento ayude a otros. Así como el caso de Job, por ejemplo, lo que nosotros leemos acerca del sufrimiento de Job nos edifica a la iglesia. Nos edifica al pueblo del Señor, hermanos, porque esa experiencia está allí precisamente para ser contada, para ser transmitida, esa fortaleza, esa forma en la que Job
enfrentó la adversidad y salió airoso de ella, nos anima a los que en algún momento dado estamos pasando también por la adversidad. Entonces, esa experiencia ayuda a muchos. Pero una pregunta que vale la pena hacernos y responderla, hermanos, es ¿cómo oramos cuando estamos pasando por el sufrimiento, cuando estamos pasando por la adversidad? ¿Cómo oramos al Señor? Pedimos al Señor que nos quite el sufrimiento, pedimos al Señor que nos quite el dolor. Es lo más natural, ¿verdad? Que oramos y decimos, Señor, quita de mí esta enfermedad, este problema, esta prueba. Pero, amados hermanos, hay cosas que la palabra del Señor nos enseña en la Escritura. Mire, en la Biblia, en las Escrituras, encontramos vidas que fueron plantadas, además de la de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo máximo a seguir y que dio su vida, que fue plantado precisamente para darnos salvación y vida eterna y llevó fruto abundante para la gloria del Señor y para bendición de muchos, entre los cuales nos encontramos nosotros. Pero tenemos el caso de Job. Tenemos también el sufrimiento del apóstol Pablo. Recordamos las palabras de Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo reconocía que había muerto a sí mismo para vivir para Cristo y para vivir para la gloria del Señor. Pero en la historia de la iglesia encontramos ejemplos notables, hermosos, como es el caso que ya mencioné anteriormente de Juan Bunyan, con su famoso Progreso del Peregrino, uno de los clásicos libros de la iglesia cristiana más leídos y más editados después de la Biblia y de mucha bendición para muchos, el Progreso del Peregrino. ¿Quién no ha leído este precioso himno que dio como fruto del sufrimiento en las prisiones que Juan Bunyan tuvo por causa del Evangelio? Otro de estos hombres que fueron plantados, vidas que fueron plantadas, fue William Cowper. Precisamente es el himno que cantamos anteriormente. Hay una fuente llena de la sangre de Cristo, que en gran medida es el testimonio del propio William Cowper, que tuvo que llevar toda una vida de sufrimiento. Padeció de terribles depresiones durante toda su vida hasta su muerte. Se mencionan 4 más importantes en las que él intentó de quitarse la vida. Pero la gracia del Señor, hermanos, fue lo que lo sostuvo hasta el final y salió avante, salió victorioso. Y el fruto de todo ese sufrimiento y de esa presencia del Señor y de esa gracia de Dios que lo sostuvo, que lo levantó y fortaleció en los momentos de prueba, son una serie de poemas y de himnos preciosos, como el que ya cantamos anteriormente. Hay otro poema que también se convirtió en un himno, que vamos a cantar después del mensaje, y que se llama Dios se mueve de una manera misteriosa. El que cantamos, ya hay una fuente llena de sangre, y otro canto también muy hermoso, como un ejemplo solamente, oh cuánto anhelo caminar más cerca de Dios, que expresan el anhelo ferviente que había en este hombre del Señor de estar en la presencia de Dios, de caminar conforme a la voluntad del Señor y de una vida de comunión y de completa y total dependencia de Dios como fruto precisamente del sufrimiento. Entonces, estos himnos y poemas que yo puse aquí, solamente 3, son un ejemplo de ese fruto que se da en medio de la adversidad. Pero también vamos a encontrar en las Escrituras otras imágenes tomadas de la vida agrícola. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que debemos orar aceptando la voluntad del Señor. Retomando un poquito la pregunta que hacíamos anteriormente de cómo oramos. ¿Cómo oró nuestro Señor Jesucristo? ¿Recuerdan ustedes cuando Él presintió allá en el huerto del Getsemaní el sufrimiento que le sobrevendría y la muerte en la cruz del Calvario? Fue una lucha, ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Pero en este pasaje de Juan 12:27,
Nuestro Señor Jesucristo decía, ¿acaso he de pedir, Padre, sálvame o líbrame? O oraremos diciendo, glorifica tu nombre, que tu nombre sea glorificado, que en medio de la adversidad, que en medio de la prueba, de la enfermedad, que en medio de mi sufrimiento, tu nombre sea glorificado. Por eso es importante, porque ya hemos mencionado que el sufrimiento es aleccionador. Es una de las herramientas que el Señor utiliza para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para formar el carácter de Cristo en nosotros, amados hermanos. Él utiliza su palabra, por supuesto, ¿verdad? Él utiliza su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero en un momento dado, el Señor también, en su soberana voluntad, puede utilizar el sufrimiento para conformarnos a la imagen de Cristo, porque esa es la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Así que el sufrimiento obra para nuestro bien y puede ser una herramienta en las manos del Señor para conformarnos. Entonces, el principio que encontramos de nuestro Señor Jesucristo fue que si guardamos nuestra vida para nosotros mismos, la perderemos. Pero si entregamos nuestra vida a Él, la salvaremos y la multiplicaremos como el grano que se siembra, que se destruye, se desintegra para dar paso a una planta que finalmente habrá de dar fruto, habrá de dar grano abundantemente. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y dice también el Señor en su palabra que la multiplicará. Gloria al Señor, hermanos. Así que no hay que tener temor al sufrimiento, tampoco lo deseamos, ¿verdad? No seamos masoquistas. No, la vida cristiana no es una vida total de sufrimiento. En algunos casos, hermanos, que ya he mencionado, así ha sido, pero no es el común denominador de todo creyente. A veces hay momentos de adversidad, pero la vida cristiana es una vida abundante, gozosa, y aún en la adversidad, amados hermanos, nos gozamos cuando entendemos que Dios tiene un propósito en medio de todo ello. La imagen de la vid. En el Nuevo Testamento es una metáfora o una analogía muy interesante que encontramos en San Juan capítulo 15, en donde nuestro Señor Jesucristo comparó su relación con sus discípulos a la de la vid y los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que salen del tronco de la vid y que finalmente habrán de fructificar. La vid es la planta de la uva. Bueno, a grandes rasgos o en términos generales, sin entrar en muchos detalles de esa metáfora, lo que nos está enseñando es que para poder obtener el poder espiritual para la vida y para el servicio a nuestro Señor, es menester permanecer en Él. Es una de las palabras o expresiones claves que encontramos en esa imagen de San Juan 15 de la vid. La vid verdadera es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. El labrador es nuestro Padre Celestial y las ramas somos los creyentes, que habremos de dar fruto para su gloria, que debemos ser fructíferos y alimentar a otros en la medida en que permanezcamos en Él. Aquí hay una lección bien importante, hermanos, porque si bien es cierto que hemos nacido de nuevo, ahora nuestra responsabilidad es permanecer en la vid, permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra no solamente es leerla cotidianamente y meditarla, sino también vivir conforme a la palabra del Señor. Cada día de nuestra vida, amados hermanos, permanecer en su palabra y permanecer también en su amor para que nuestra vida sea una vida fructífera para la gloria del Señor y para que alimentemos también a otros y seamos un instrumento de bendición para otras personas. Pero una de las tareas importantes del cuidador de la vid es precisamente podarla. ¿Sabe usted a qué nos estamos refiriendo, verdad? Todas estas son imágenes relacionadas con la agricultura. Aquí estamos hablando ya
de este aspecto. La poda tiene que ver con cortar aquellas ramitas que ya están cercas para dar lugar a una rama nueva, y de esa manera la flor, el rosal, o en este caso estamos hablando de la vid, pueda crecer, pueda desarrollarse abundantemente y dar fruto en abundancia. Entonces, las ramas que poda y que limpia son precisamente de acuerdo con esa imagen de la vid, las que llevan más fruto. Mire usted lo que dice allí en San Juan 15:2. Todo aquel que lleva fruto, fíjese, todo el que lleva fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿De qué está hablando esta enseñanza, hermanos? Está hablando precisamente de que la vida del creyente debe llevar abundante fruto. No solamente debe llevar fruto y más fruto, sino abundante fruto. Y para que la vida del creyente lleve abundante fruto, el Señor la va a podar, la limpiará para que lleve más fruto. El Señor va a quitar de nosotros aquello que nos sirve, aquello que estorba el crecimiento, el desarrollo en la vida del creyente. Lo va a hacer a un lado, sea lo que sea, hermanos. Puede ser el pecado, pueden ser obras de la carne que todavía quedan en nosotros, el Señor las va a cortar. O pueden ser cosas buenas para que produzcamos cosas mejores que esas cosas buenas. Una de las aspectos importantes en la vida cristiana, hermano, cuando venimos a Cristo, no todo es malo, pero tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra vida para cosas mejores que el Señor quiere que produzcamos en nuestra vida. Pero mire, cuando estamos hablando de podar una planta, ¿verdad? De cortar, el jardinero, el cuidador, tiene que podar el rosal, tiene que podar la vid, la planta. Y hermanos, a veces nuestro sufrimiento es un proceso de poda y limpieza donde el labrador corta la madera y las hojas que no sirven a sus propósitos. Es decir, Dios va a eliminar cuidadosamente, porque Dios es muy cuidadoso, aquellas cosas malas y otras buenas con el fin de que lleguemos a ser de mayor provecho para Él y para otros, hermanos. Eso es lo que el Señor hace en la vida del creyente a través de la adversidad. Y yo comentaba también la semana pasada, si las ramas pudieran hablar, estamos seguros de que se quejarían por la poda, ¿no? Diría, ay, eso duele. Ay, pero ¿por qué me cortas? ¿Por qué me arrancas eso? Sí, hermanos, el proceso de la poda no es algo que nos guste, es algo doloroso. Cuando estamos pasando por la adversidad, cuando estamos pasando por el sufrimiento, por la prueba, es doloroso. Somos de carne y de hueso y no nos gusta, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace, lo que tiene que quitar de nosotros, utilizando también la metáfora del crisol, ¿no? Cuando tiene que ser pasado por el crisol, dice que toda la escoria es hecha a un lado para que quede el mineral puro. Bueno, de igual manera también en el caso de la poda, el Señor va a quitar aquellas cosas que no contribuyen a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo en la vida del sufrimiento. Entonces es precisamente una poda. Pero mire, el proceso no termina allí con la poda, ¿verdad? Sino que continúa con el prensado de la uva. Prensar la uva tiene que ver con pisar, con exprimir la uva para que produzca ese producto que finalmente será el vino, que será de beneficios, que se pondrá en la mesa de las personas, ¿verdad? Pero esa imagen de prensar, de pisar, de exprimir, recordemos que el lagar era el lugar donde se ponían todas las uvas. Y entonces todavía en algunas partes se utiliza que la gente se metía a aquel cajón y empezaban a pisar las uvas para que sacara todo el jugo. Esa era precisamente la idea del proceso. Pero esta actividad
se utilizó para presentar una imagen del juicio de Dios. Por ejemplo, en Isaías, el profeta Isaías, hablando del juicio que vendría sobre las naciones paganas, sobre las naciones que no buscan a Dios, que no sirven al Señor, dijo: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Vean ustedes, allí se habla de el lagar, o sea, el lugar donde están las uvas. Se habla precisamente de pisar, de hollar con los pies. Es una imagen de juicio. Pero asociada con la prensa está también la imagen de la copa. Esa imagen es muy interesante porque en la Biblia la copa es utilizada en diferentes sentidos, pero una de ellas es precisamente hablar de la copa de la ira de Dios. Por ejemplo, también el profeta Isaías habló de la cautividad babilónica. ¿Recuerdan ustedes que la nación de Israel, el pueblo del Señor, estuvieron en la cautividad durante 70 años como juicio de Dios, como castigo de Dios, porque ellos se habían apartado de la voluntad del Padre Celestial? Allá en Isaías 51 y Jeremías 25 se utiliza precisamente la figura de la copa de la ira de Dios que habría de beber la nación de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento utilizó precisamente la figura de la copa para darnos a entender de que Él habría de rendirse completamente a la voluntad del Señor. Escuche usted lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro allá en aquel huerto, cuando dice que vinieron las autoridades para aprenderlo y llevarlo a juicio. Entonces el apóstol Pedro, que era muy avezado, muy valiente, sacó su espada para defender al Señor, y el Señor Jesucristo lo reprendió y le dijo: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿A qué copa se refería nuestro Señor Jesucristo? Pues precisamente, hermanos, a esa copa de la ira del Señor, pero de que Él habría de tomar esa copa rindiéndose completamente a la voluntad del Señor. Mire usted el contraste que hay entre la espada que Pedro iba a sacar, a desenvainar, que de hecho nos dice la Escritura que le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, ¿no? Y el Señor le dijo: cálmate, ¿verdad? Yo no he venido para eso, no vas a levantar una revolución aquí, una guerrilla. No, yo para esto he venido. Pero note usted el contraste entre la espada, símbolo de guerra, y la copa. Encontramos aquí dos imágenes interesantes que se contraponen: luchar contra la voluntad de Dios o aceptar la voluntad del Señor. Y aplicando, amados hermanos, estas figuras, ¿qué habremos de hacer nosotros, hermanos? Muchos luchan en contra de la voluntad del Señor, lejos de someterse a la voluntad, a la soberanía, a la providencia del Señor, a los designios de Dios. Están luchando en contra de la voluntad de Dios en lugar de rendirse a la voluntad del Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo tomó la copa, simbolizando que Él se rendía completamente a la voluntad del Señor. Y mire, generalmente las personas aceptamos las leyes de la naturaleza, tales como sembrar y cegar o podar, y cooperamos con ellas, ¿no es cierto? Y sin embargo, las rechazamos cuando se aplican a la vida espiritual. Cuando se deben aplicar a la vida espiritual de la persona, entonces ya no queremos aplicarlas. Pero son leyes que tienen que ver tanto en lo natural como también una aplicación a lo espiritual. Entonces, allí está ese contraste entre la espada y la copa. Ahora bien, una pregunta que vale la pena que cada uno de nosotros nos hagamos es la siguiente: ¿seré tan egoísta como para impedir que Dios me plante, me triture en el molino o me pise en el lagar a fin de que mi vida pueda ser alimento a otros?
Esa es una pregunta. Pablo ya respondió, ¿verdad? Cuando él dijo, porque no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Él murió a sí mismo para ser de bendición para otros, para vivir para la gloria y para el servicio del Señor. Entonces, hermanos, no nos debe extrañar que nuestra vida sea plantada, sea triturada, pisada en el lagar, para que sirva de alimento, de bendición a otros y para la gloria del Señor. Y fíjese que esa palabra, cuando hablamos de tribulación, es una palabra muy interesante que proviene del latín tribulum. ¿Qué era el tribulum en tiempos del Nuevo Testamento? Bueno, pues era una pesada estructura de madera que tenía pinchos de hierro debajo de la misma. Y esta estructura se utilizaba precisamente para separar el trigo, para limpiar la era, y esa palabra tribulación proviene precisamente de esa estructura. Precisamente tiene que ver con la aflicción, el sufrimiento que una persona atraviesa en un momento dado. Entonces, de allí proviene precisamente la enseñanza del tribulo. La estructura de la que estamos hablando, hermanos, era arrastrada sobre el suelo precisamente con el fin de separar el grano de la paja en la cosecha de trigo y de cebada. Esa palabra latina, tribulare, significa frotar fuertemente. De allí entonces la idea de afligir, ¿no? De la aflicción que en un momento dado la persona padece en medio de una prueba, en medio de una circunstancia difícil. Todos estamos, en algún momento dado podemos atravesar por la tribulación. El día de ayer precisamente estaba en una visita con unos familiares que están atravesando por la tribulación porque tuvieron que tomar una decisión muy, muy difícil de un familiar ya desahuciado que estaba viviendo artificialmente conectado a las mangueras, y el esposo de esta persona ya desahuciada y demás familiares tuvieron que tomar la decisión de desconectarle para dejarle descansar. Y esa familia está atravesando precisamente por la tribulación, frotar fuertemente la idea de afligir. Muchos en esta hora están pasando por la tribulación. Finalmente, llegamos, amados hermanos, a nuestro máximo ejemplo de sufrimiento, que fue nuestro Señor Jesucristo. Allá en el Antiguo Testamento encontramos que se nos habla de aquel varón de dolores experimentado en quebranto, que fue nuestro sustituto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un sustituto? Un sustituto es aquel que se pone en lugar tuyo o en lugar nuestro. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor es que todos somos pecadores por naturaleza. Desde que vinimos a este mundo traemos una herencia de pecado. Nos hemos rebelado en contra de Dios, no vivimos para la gloria del Señor. Toda la humanidad ha caído en esta condición de pecado, se ha rebelado en contra del Señor y se ha apartado de la casa del Padre Celestial. Y la paga del pecado, dice la palabra del Señor, que es muerte, y muerte eterna, no solamente muerte física. Cierto que la muerte física también es consecuencia del pecado original, pero estamos hablando de la muerte eterna, eternamente separado de Dios. Si la persona muere en esa triste condición, estará separado eternamente del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para pagar el precio de nuestra salvación. Y mire usted lo que dijo el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, refiriéndose a él y al mensaje del Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y quién se ha revelado, a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento,
Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y efectivamente, hermanos, después de todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, fue golpeado, fue humillado, herido, lastimado, no quedó en Él, físicamente hablando, nada atractivo para que lo deseemos. Tal fue el sufrimiento de nuestro Señor. Y no fue solo físico, fue moral y también espiritual. ¿Y por qué nuestro Señor tuvo que sufrir y padecer todo eso? Vean lo que dice a continuación. Ciertamente Él, Cristo, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Jesucristo no sufrió por su propio pecado, sino por el tuyo y por el mío. Él padeció en la cruz del Calvario por nuestros pecados para pagar el precio de nuestra salvación. Toda la ira de Dios recayó sobre Él en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos librados de esa condenación eterna y de ese castigo de Dios. Por eso dice que soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Eso es lo que nosotros merecemos, eso es lo que el hombre merece en su condición de pecado. Pero Cristo fue a la cruz, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Cuánto debemos estar agradecidos con el Señor? ¿Y cuánto debemos venir rendidos a Él, reconociendo su majestad, su poder, su gloria, nuestra necesidad del Señor, reconociendo nuestra miseria espiritual? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que reconocen su condición de pecado, su necesidad de Dios, su miseria espiritual, y que vienen rendidos a Cristo para pedirle: Padre, perdóname, acéptame, límpiame, recíbeme como tu hijo, humillados, clamando por la misericordia del Señor. Todo esto y más nos enseña la imagen de sufrimiento. Pero yo termino con esto. Nuestro Señor Jesucristo fue plantado, fue molido, fue pisado, varón de dolores, experimentado en quebranto por ti y por mí. ¿No deberíamos venir en rendición a Él para entregarle nuestra vida y morir a nosotros mismos para vivir en Él? Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra que hoy hemos recibido. Bendícela en nuestros corazones y permite que por el poder de tu Espíritu Santo esta palabra corra, fluya y produzca fruto abundante para salvación. Que el Espíritu Santo, utilizando la palabra, convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que reconozcamos nuestra condición de pecado y nuestra necesidad de Dios y vengamos rendidos a tus pies reconociéndote como Señor y Salvador. Bendice tu palabra, Señor, que dé fruto abundante para salvación y que pronto, Señor, podamos escuchar testimonios de cómo esta palabra ha edificado, ha fortalecido, ha consolado y ha salvado, porque es tu palabra, Señor, no nosotros, sino tu palabra y tu Espíritu Santo y la obra de Cristo, que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la que nos puede salvar. El bendito Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra que tú harás, Padre bendito, y que creemos con toda certidumbre que cumplirá el propósito para el cual la has enviado. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta bendita palabra del Señor, por esta enseñanza que hoy hemos recibido, por todas estas enseñanzas gloriosas que encontramos en las Escrituras respecto del sufrimiento. Y quisiera que escuchemos este precioso himno de William Cowper,
Dios se mueve en formas misteriosas. No encontré el himno, diríamos, la traducción cantada. Sí está la traducción en la letra, pero está cantado en inglés, porque yo entiendo que traducir un poema tan hermoso, tan complicado, y ponerle rima, encontrarle la rima en el canto es una tarea complicada. Entonces está cantado en inglés, pero está traducido al español. Entonces vamos a escuchar este canto, a ser edificados, pero vayamos siguiendo la letra del canto que se llama Dios se mueve en formas misteriosas, del poema de William Cowper. Himno de William Cowper, hermosas las figuras, las metáforas que hablan de la soberanía, de la providencia, de la gracia del Señor. Dios se mueve de formas misteriosas. Me encanta esa parte donde dice que detrás de un ceño fruncido hay un rostro sonriente de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos, porque nosotros hemos visto ese rostro sonriente del Señor y nos gozamos en su infinita gracia y en su misericordia. Bien, pues vamos, hermanos, en estos momentos a tener nuestra respuesta a la palabra del Señor con el himno 444, y vamos a ofrendar para la obra del Señor. Es una de las maneras a través de las cuales sostenemos y sembramos también para la obra del Señor por medio de nuestras ofrendas y por medio de nuestros diezmos. Así que vamos a entonar el himno 444, y mientras entonamos este precioso himno, antes leemos la escritura que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cantemos el himno 444 y depositamos nuestras ofrendas y diezmos.
Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Y probadme, dice Dios. Oremos, hermanos, para dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso que el Señor nos ha concedido. Amado Padre, te agradecemos una vez más por esta bendición tan grande que nos has conferido de podernos reunir en tu nombre, en el nombre de Jesús, para rendirte culto, para adorarte y tributar a tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, en cada hogar, en cada familia, en este estudio. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y por las ofrendas que hoy hemos depositado y los diezmos también, Señor, que habrán de ser utilizados para el engrandecimiento de tu obra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y ahora, amados hermanos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Nos despedimos con el himno 516, Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Pues algunos intereses de la obra del Señor, hermanos, Dios mediante, el próximo domingo, solamente por este mes, vamos a celebrar la Cena del Señor el siguiente domingo, hermanos. No como habíamos mencionado este domingo, sino en el próximo domingo. Así que hagamos provisión y preparémonos espiritualmente para el siguiente domingo celebrar la Cena del Señor. Y bueno, pues felicitamos a los cumpleañeros del mes de septiembre. Ya terminamos septiembre, ¿verdad?
y hubo algunos hermanitos que Dios les concedió la vida y celebrar un año más de vida, como es nuestra hermana Dara Arano Rivera, el 13 de septiembre, nuestra hermana Ruth Sánchez Ávila, 26 de septiembre, y Vidcar Morales Solís. Muchas felicidades, un abrazo desde aquí de su pastor, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y nos gozamos como pueblo del Señor, como familia de Cristo, por el cumpleaños de nuestros hermanos ya mencionados. Pues es todo, hermanos, que el Señor les bendiga, nos vemos próximamente. Gracias, que tengan una buena tarde.